ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. En esta ocasión tuvimos que trasladarnos a un pueblo cercano de Madrid, que es en Chapinería, donde reside actualmente Julio, que es rejillero. Los antecedentes de Julio eres de un taller de rejillero en el barrio de Tetuán. Julio nos estuvo contando toda su vida en el taller, en el barrio. Los primeros recuerdos que tiene del origen de rejillero en su familia vienen de su abuela sentada con un barreño de agua en la calle haciendo rejilla al tiempo que cuidaba de sus nietos. La familia de Julio vivió en la calle Santa Valentina número 28, una casa de 2 plantas en la que se encontraba el taller. Posteriormente se trasladaron a la calle Ceferino Rodríguez 5 en un taller que ya hoy está desaparecido. La Casa Herráiz era una de esas grandes matrices de artesanos, en una gran nave, digamos, donde trabajaban muy diferentes tipos de artesanos para clientes solamente de clases altas, y que dieron lugar a todas a sucesivas escuelas de artesanos muy calificados que luego se repartían por los barrios de Madrid, ponían su propio negocio en el barrio y eran muy demandados por la gran calidad de su trabajo. Contaba Julio que fue su abuelo el precursor del oficio de rejillero y concretamente también su padre, que trabajaba en la misma Casa Herráiz, fue ya cuando se decidió a montar el taller dejando su oficio de la madera, y era conocido por el mote de El Pichi, donde todos los silleros y ebanistas de la zona de Tetuán se le apreciaba mucho en el sector del mueble por la procedencia que tenía de la Casa Herráiz donde trabajó. Efectivamente, el trabajo de rejillero está vinculado a la artesanía de la madera, aunque no parezca, pero es así, y concretamente más al de los muebles, ¿no? En el sentido de que eran trabajos de rejilla que se hacían para muebles determinados, ¿no? Ese trabajo que comenzó era un trabajo típico artesano rural, pues rápidamente se encontró la aplicación en la mueblería, digamos, urbana. Nos contaba Julio que el oficio de un rejillero consiste en trabajar con fibras naturales para hacer todo tipo de asientos y respaldos de sillas y butacas, cabeceros y pieceros de cama, biombos o cubrerradiadores, entre otras cosas. Así que, sin más, os vamos a dejar con este episodio, que esperamos lo disfrutéis. Estamos aquí en tu taller de un oficio que es el de rejillero. Rejillero, sí señor. Concretamente, ¿en qué consiste tu oficio? Bueno, trabajamos, como ves, con fibras vegetales de diversos grosores. ¿Qué tipo de fibras son estas? Mira, esto antes venía de África, ahora vienen de Indonesia, y son es una planta parecida al bambú, para que te hagas una idea, que es la planta que más conocemos de este estilo. Entonces estamos trabajando con la parte de la corteza, que lo van cortando en diversos grosores, y esa es la parte que se... Pero estoy viendo la fibra y veo que tiene bastante flexibilidad, no se quiebra. No, tiene bastante flexibilidad, de todas maneras está húmeda, y húmeda, que es como se trabaja, tiene bastante más flexibilidad, ¿no? Esto es un material flexible. Mira, tú piensas que un material rígido chasca, ¿no? Y un material como el bambú, ¿no? Nunca chasca, porque cuando hace mucho viento tú ves que se balancea y es muy flexible, pero no chasca. En cambio, si estuviera un material rígido, ¡plac!, te sientas y se para. Pero siempre ha sido una fibra importada del sí, exterior. En concreto en la rejilla no. O sea, todo ha venido siempre del exterior. Antiguamente se traía en bruto, y yo me acuerdo cuando era pequeñito que había una fábrica en Pamplona que allí lo elaboraban, se llamaba Badiola, puede ser.
Fíjate, sí, es verdad, hermanos Badiola. Y entonces ellos, tú lo pedías y entonces te lo cortaban, te lo traían, sí, me acuerdo que eran mazos y nosotros los preparábamos, los tendíamos en el taller, los cortábamos. O sea, que se preparaba antes de empezar a rejillar, ¿no? Porque ahora vienen como en rollos de medio kilo, ¿no? Y antes, por ejemplo, yo me acuerdo, claro, como éramos tantos trabajando, pues comprábamos 50 kilos. Y ahora vas comprando medio kilito, 1 kilito, 2 kilitos. Bueno, ahora tú estás retirado del oficio, pero concretamente el taller, que ya no existe dentro del barrio, exactamente dónde estaba ese taller. Pues mira, si quieres empiezo a contarte de mis abuelos. Vale, en principio trabajaba, los primeros recuerdos que tengo es mi abuela con un barreño en la calle, cuidando a todos los nietos y trabajando en la puerta de la calle. Eso es el primer recuerdo que tengo. ¿Con un barreño haciendo qué? O sea, un barreño lleno de agua y la rejilla dentro del barreño para que estuviera húmeda y ella sentada en una sillita trabajando, haciendo otra silla sentada ahí en la puerta de la calle cuidando a los nietos y haciendo rejilla. Eso es el primer recuerdo que tengo yo de niño. Y eso, vivíamos en la calle Santa Valentina 28, que es pegada a Ceferino Rodríguez, que era donde al final tuvimos el taller, el último taller. Luego luego de ahí, el siguiente recuerdo era en el patio de la casa que teníamos. Mi padre puso uralita y empezamos a trabajar ahí, que ya empezaba a llegar más trabajo. Una casa de planta baja. Sí, bueno, era una casa de 2 plantas, pero tenía un patio interior. Mi padre, como vivíamos en la parte de abajo, puso uno uralita y allí el pobre tenían que pasar más frío que sí, y allí empezaron a trabajar pues toda la familia, ¿no? Porque al principio no gustaba que entrara gente de fuera, porque no quería que aprendiera, que hubiera competencia fuera de la familia. Se miraba mucho eso, ¿sabes? Que o sea, todo fuera familiar. Todo fuera familiar. Sí, eso se miraba mucho. ¿Pero habría más oficios de rejilleros dentro del barrio? ¿O? Dentro del barrio, es que yo no recuerdo. Bueno, sé que yo he conocido más rejilleros en Madrid, por supuesto, pero tampoco hemos sido excesivos. Siempre han sido familias. Y yo es que no sé, no te sé decir más de 5 rejilleros, ¿no? Antiguamente, ahora ya no, ahora creo que menos. Entonces me cuentas que fue tu abuela la precursora de lo que fue el oficio posteriormente del taller. Bueno, el precursor realmente fue mi abuelo. Mi abuela era la mano de obra barata. Siempre las mujeres. Sí, sí. Mi abuelo trabajaba en una casa, era así, toda la familia se dedicó al mundo del mueble, ¿no? Entonces mi abuelo trabajaba de jefe de taller en una empresa que se llamaba Raiz, que se dedicaba, bueno, hacían obras de arte, era una maravilla. Y entonces él vio la necesidad de que se estaba llevando este tipo de muebles y como era una persona muy inquieta y muy de la nada, pues él aprendió a hacer esto y se lo trasladó a la familia para que lo siguiera haciendo, ¿no? Empezó a llegar trabajo y entonces, pues bueno, pues mi padre, que trabajaba también en la madera, dejó su oficio y se estableció como rejillero, ¿no? Y entonces trabajaba mi madre, mi padre, mi abuela, ¿no? Eso así empezó. Luego, como mi padre era muy conocido en el mundo del mueble también y estaba muy relacionado porque toda mi familia eran tapiceros, silleros, lo que era la abuela, marquetera, o sea, eran tanto todo. Sí, entonces empezó a llegar trabajo y mi padre empezó a coger chicas y entonces cada chica trabajaba una parte de la silla. Nadie sabía hacer una silla completa. Mi padre organizó de tal manera el tema que él preparaba el trabajo y las chicas hacían el acabado, ¿no? Y entonces, para que nadie supiera realmente
el tema de hacer una silla completa. Sí, Se cuidaba mucho el tener... Bueno, mi abuelo dejó de hablar a mi padre durante un tiempo porque cogió gente de fuera de la familia. O sea, te quiero decir cómo era el tema de... Era de quedarse todo en casa. Sí, no, es que, claro, era la supervivencia, es que habían pasado mucha hambre. Ya. Para quien nos esté escuchando y no sepa exactamente de qué hablamos cuando decimos rejillero, y bueno, pues exactamente consiste en hacer sillas. Bueno, como verás, esto por ejemplo es un respaldo de una silla, pero generalmente se utiliza para los asientos de una silla, cabeceros de cama. Mira mira qué bonito es. Pero bueno, estamos viendo aquí asientos de silla y cabeceros que van en rejilla. En rejilla. De ahí viene, digamos, el nombre de rejillero. Sí. Porque estos tipos de muebles que tú me mencionabas antes, hubo una época en la cual eran abundantes, era lo que habitualmente existía, es decir, los respaldos, los asientos. Cumbres, radiadores, cabeceros de cama, incluso biombos. ¿A qué se debe de que fuesen de esta manera y no de otras? Es decir, ¿hay un motivo por el cual había una preferencia en que estuviesen rejilladas este tipo de muebles? Había unos estilos de mueble, por ejemplo, muy clásicos, que no vienen del siglo XX, que vienen del siglo XIX. O sea, tú, por ejemplo, vas a palacios en Francia, en Italia, que eran países más ricos y más y ves rejilla del siglo XIX, del siglo XVIII, o sea que no, o sea, y hay estilos de muebles que son el Luis XV, la sillería del Luis XV, Luis XVI, Reina Ana, o sea, hay una serie de muebles clásicos que llevan rejilla, ¿no? Que es un material que aguanta. Es un material, claro, es un material muy resistente. Si este material antiguamente no fuera práctico, los antiguos no lo hubieran usado, porque era 200 veces, 1000 veces más práctico que nosotros. Nosotros estamos en la cultura de usar y tirar. Yo estoy restaurando sillas que a veces tienen 100 años, o sea que la rejilla ha durado 100 años, ¿no? Concretamente, a la hora de trabajar el enrejillado, ¿hay distintas formas, distintas figuras que tengas que realizar? Sí. ¿O el enrejillado siempre es...? No, bueno, hay un dibujo que es clásico, que es el que estamos todos siempre acostumbrados a ver, que es este, ¿no? Bueno, tiene este dibujo que al mismo tiempo es muy decorativo y es agradable a la vista, ¿no? Y al mismo tiempo cubre una función que es la resistencia al peso, cuando tú te sientas o y luego hay dibujos pero son más de decorativos, ¿no? Luego hay otro tipo y luego depende también de las manos de quien lo haga, porque antiguamente pues había más libertad de creatividad, ¿no? Ahora es todo sota, caballo y rey, ¿no? Vamos, te lo digo porque hablas con muchos oficios y hay cantidad de materiales que están muy limitados. Antes había infinidad de materiales porque había mucha mano de obra y había mucha artesanía que se dedicaba a eso, pero ahora, al reducirse la artesanía y la mano de obra e incluso los materiales, pues ¿competíais vosotros con las sillas de Enea? ¿O...? Es que la silla de Enea no tiene nada que ver con esto. O sea, la silla de Enea es otra cosa. La silla de Enea es esto. Esto es silla de Enea. No, es otra manera, es otra fibra vegetal, ¿no? Que también se trabaja, pero digamos que es una gama superior el trabajar una silla. Hombre, yo no lo veo superior. No es superior ni inferior. No lo veo superior. La Enea a mí me gusta la Enea, me gusta más la rejilla, por cierto, es más señorial, más. Es que esto antiguamente en todos los pueblos había que hubiera esparto y caña, y cualquier señor te lo hacía, que eran las típicas sillas de cocina que se ponían al lado de la lumbre. Cualquiera te lo hacía. Ahora ya, si te digo la verdad, en Madrid quedan 4 que lo sepan hacer. ¿Competíais con cesteros o gente que hacía cestería? Es que es otra historia también, ¿no? Hay gente que sabe hacer de todo,
Y hay gente que o sea, no ha tenido la necesidad de meterse en cestería, porque es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Y son otros materiales, es otro mercado, no tiene nada que ver. Esto es la cestería es bueno, pues se emplea también a niveles decorativos, a niveles de hogar y cosas de estas, pero esto es, nosotros nos hemos dedicado más al mundo del mueble, ¿no? Al mundo, a la industria del mueble, ¿no? En concreto nosotros, ¿no? Sí. Porque ya ves que todos son sillas, cabeceros de cama, cosas de estas. No tiene nada que ver. Que en un momento dado, porque estás acostumbrado a trabajar con las manos y tienes la facilidad de ver un trabajo y quedarte más o menos con cómo se puede hacer, pues, y tienes la inquietud, pues puedes hacer alguna cosa de estas. Sí. Alguna chapuza cestera, los típicos muebles de jardín, los sillones de jardín que son de mimbre y tal, pues cantidad de veces. Oye, ¿tú me puedes arreglar esto que tienen 4 pajas rotas o tienen 4 cañas rotas? Pues sí, o es de médula y lo puede. Sí, hombre, eso se puede hacer, pero yo de hacer uno entero no me atrevería. Son oficios que son parecidos en el sentido de que son fibras naturales que se hacen a mano, que son sillas, pero cada oficio es, o sea, una cosa es el de la NEA, otra cosa es el de la rejilla, otra cosa es el del tapizado, otra cosa es... Por ejemplo, la NEA y la rejilla, pues es muy lógico, es muy normal que la gente que sepa hacer rejilla sepa hacer NEA, es muy normal. Igual que sillas de cuerda, es muy normal, porque incluso hemos trabajado con algodón, hemos hecho sillas de algodón. Muy bonita. Ahora en casa no tenemos ninguna para nosotros. Vamos a los comienzos del taller allí en el barrio, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaste a hacer clientela, a recibir encargos? Al principio solo teníamos un cliente. Bueno, mi abuelo tenía un cliente que era donde trabajaba, que era la Casa de Raíz. Y era un cliente, pero es que la Casa de Raíz era... En Iglesia se ocupaba una manzana entera, o sea, es que esos hacían, dentro de la fábrica había broncistas, había cristaleros, había forjadores, había... O sea, ¿dónde estaba la Casa de Raíz? La Casa de Raíz estaba bajando, pues, es que te lo voy a decir, a ver, ¿por dónde estaba? Bajando por Río Rosas. Sí, por ahí estaba sí. Vale. ¿Y se dedicaban a qué se dedicaba la Casa de Raíz? Te hacía de todo. Se dedicaban a hacer palacios, embajadas, te hacían de todo, te hacían todos los oficios que te puedes imaginar dentro del mueble, los tenía esa casa. Luego eso desapareció, ¿no? Pero bueno. O sea que entonces tu padre salió de allí y se lo montó por... Toda mi familia salió de allí, toda mi familia. Mis tías que eran tapiceras, mi abuelo que era sillero, mis tíos eran silleros, mi madre era marquetera, mi padre trabajaba en las máquinas de tupista, y cuando se cansó de cortarse dedos con la máquina dijo, pues mira, no me corto más, rejilla. Entonces te digo, el primer cliente y el único era ese, Herráiz, ¿no? Herráiz. Y era mucho, entonces mi padre, cuando dejó las máquinas, como estaba muy relacionado con el mundo del mueble, pues todo el mundo, al enterarse que mi padre era rejillero, empezó por muchos silleros, y sobre todo en la zona de Tetuán, que estaba plagado de talleres, de Tetuán, Valdeacedera, La Ventilla, todo eso estaba lleno de talleres de banistas, de silleros, todo eso estaba infectado, todas las casitas bajas había. Ahora, como hay que pedir la licencia de no te la... Sí, la licencia no es tan fácil. Mata. Sí. No te la dan. Ahora tienes que irte a polígono. Exacto. Bueno, pues es infinidad de talleres. Entonces, pues toda esa gente empezó a mandarle... Mi padre era muy conocido del mundo del mueble también, porque era bastante bueno. ¿Cómo se llamaba el taller? No tenía taller. El taller de Pichi. Mi padre, todo el mundo no sabían cómo se llamaba. O sea, bueno, sí, algunos sí se llamaban, sí, sabía que se llamaba Felipe, ¿no? Pero todo el mundo le conocía por Pichi. Sí. Y una persona muy apreciada dentro del mundo del mueble, sí.
Y entonces, pues bueno, pues empezó a mandarle trabajo, entonces, bueno, pues fui ampliando, ya te digo, trabajamos en el patio, del patio montó el tallercito y el tallercito fue a Ceferino Rodríguez, que esa finca era de su madre, de toda la familia, y en una casita baja montaron el taller y allí fue creciendo la cosa y bueno. ¿Daba para ganarse la vida el taller? Hombre, toda la vida mi padre ha vivido, no se ha quitado ningún capricho y era muy gastón, ¿eh? Y ya te digo, tenía 6 chicas y 3 hombres. Los hombres venían solamente por la tarde porque tenían sus trabajos y luego hacían horas. Las chicas tenían su horario y luego tenían todos los días se echaban 2 horas, más luego había alguna que no era, o sea, había gente que trabajaba solamente a destajo. Te quiero decir que había mucho trabajo, claro, hubo una época de muchísimo trabajo. ¿Y cómo te inicias tú en el taller? Pues como toda la familia, jugando con las pajas, te pone tu madre una manta en el suelo y te pone 4 pajas y te entretienes y empiezas a hacer no sé qué, y como se entretiene toda la familia. Si es que al final... ¿Ibas al cole o...? Iba al cole, si es que, o sea, el taller al principio yo le tenía en mi casa porque era el patio, o sea, era el colegio. O sea, salía del colegio y estaba en mi casa. ¿Qué colegio eres? El colegio Guía, famoso colegio Guía. Ahora ya no existe, ¿eh? No, siempre he estado, la verdad es que hasta que al final yo estaba viviendo en Marbella y a mi padre le iban a operar de cataratas, me llamó y me dijo, oye, es que mientras que me operan de cataratas, ese fue el truco que hizo, ¿eh? Quédate con el taller y tal y me echas una mano. Entonces yo vine y tardó en operarse 1 año y pico. Y cuando me quise dar cuenta yo ya estaba llevando el taller. Sí. La verdad es que, bueno, es un oficio que lo has ido llevando durante toda tu vida, ¿no? Sí, yo, o sea, ya te digo, intentaba buscarme la vida por ahí y siempre tenía el recurso del taller, viendo que a mi padre le iba bastante bien, porque gracias a Dios, pues yo lo veía como, o sea, que vivíamos bien. Sí, no nos faltaba ningún capricho y bueno. ¿Cuándo empezó el negocio un poco a ir a menos? Quizá cuando yo vine, cuando vine de Marbella, él tuvo que indemnizar a las chicas para quitárselas porque ya cada vez iba menos. Entonces era el año de los mundiales, después del mundial del 82. Sí, aquí en España. Sí. Después de los mundiales, yo me acuerdo que yo en los mundiales estaba todavía viviendo en Marbella, y después de los mundiales empezó la crisis, bueno, después de los mundiales y de lo de Sevilla, de la Expo. Sí, que hubo un bajón, que bueno, ¿te acuerdas de esa crisis con Felipe González, que hubo una crisis gorda? Pues ahí se cerraron muchos talleres, cerraron muchas fábricas. Claro, las fábricas que se empezaron a llevar fuera al extranjero, ¿no? Cuando yo vine, nos quedamos con 2 chicas y poco a poco, al final nos quedamos mi padre y yo. Ya. 2 chicas y una prima mía también que trabajaba con nosotros, sí. Es decir, que la gente empezó por temas de la crisis a no solicitar más encargos. No, el problema, los gustos y las modas fueron otros. El problema era que nosotros ahora, antes, por ejemplo, trabajamos exclusivamente prácticamente para talleres. O sea, que no era un cliente de un vecino cualquiera. No, o sea, me acuerdo que o sea, cuando venía un particular íbamos arrinconando eso, y cuando acabábamos, cuando ya teníamos muchos particulares, nos metíamos con ellos, pero nosotros trabajábamos para talleres, fundamentalmente, para gente del oficio. ¿Cuándo tuvo que cerrar el taller allí? ¿En qué año fue? Pues mira, falleció mi padre hace 4 años, y entonces se vendió la finca y
dejamos el taller y dejaste incluso el barrio. Y dejamos incluso el barrio, sí. Wow, que eso sí que es pena. No, hombre, pero el barrio de vez en cuando voy y añoramos, y mira, aquí han abierto esto nuevo, mira, este ha cerrado, joder, con lo majete que era. Joder, ahora si antes tenía relación con todo el mundo, ahora cuando ves una cara conocida, de alegría. De alegría y te tiras 7 horas hablando, pero antes es que nos conocíamos todos y ahora es que te digo, me cuesta ver a alguien conocido. Bueno, pues porque yo he venido aquí a verte y a veros, porque estás con tu hija, a Chapinería, que está, pues, es un pueblo a las afueras de Madrid, dejaste el barrio. Sí. Y bueno, pues estoy aquí porque fue uno de los ebanistas a los que entrevistamos quien nos habló de ti como rejillero y nos dijo efectivamente que ya habías dejado el barrio, que estabas aquí, de modo que estoy aquí contigo y estoy aquí junto a tu hija, que por lo que veo es la heredera, va a seguir con lo que es el oficio, que hay continuidad, cosa que en otros casos hemos visto que hay una interrupción en la cual, pues bueno, no hay continuidad. Así que bueno, pues cuéntanos qué es lo que hace que tú tomes interés en el oficio de tu padre. Pues el empezar también un poco como él, que yo realmente pues también me he criado en el taller. Cuando terminabas el colegio tus padres seguían trabajando, entonces pues bueno, estabas en el taller. Al principio eres pequeña, juegas con las maderitas, luego mira, ayúdame a poner esto, poco a poco sin darte cuenta vas aprendiendo y bueno, y son cosas que están dentro de ti. Después yo terminé los estudios, me he dedicado a otra cosa que no tiene nada que ver con los muebles, que es el mundo de la cocina, montando un catering. Pero ha llegado un momento que estaba cansada de la cocina y entonces la verdad que añoraba una parte que es esto, que es el trato con las manos, aunque la cocina también tiene mucho de manual, pero bueno, el hacer la rejilla, pues eso, la calma también que te da, porque es un trabajo pues muy calmado, no puedes ir con prisas porque si vas con prisas no te sale igual. Y bueno, hay una parte de mí que añoraba eso. También para mí es un orgullo, jolín, el poder seguir con un trabajo que ha hecho no solo mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Es una parte que bueno, que el continuar esto pues la verdad que me llena de orgullo, y más si hay trabajo y si se puede dar también a conocer y que no, sobre todo, y que no se pierda, que es una pena que pues eso, todo lo que te ha contado de toda la gente, todos los silleros, ebanistas, todo que había, y poco a poco pues se va perdiendo, entonces el no perderlo. Pero para quien nos esté escuchando dirá, bueno, el oficio de rejillero o rejillera, en este caso como el tuyo, ¿daría para ganarse la vida? Yo creo que, bueno, que sí. Hay veces a lo mejor que te costará más, otras veces te costará menos. Ahora hay que moverlo. Sí es cierto que también están volviendo cosas así antiguas. La gente, hay momentos que la gente lo valora más, hay otras épocas que no se sabe por qué no lo valora tanto, pero hay movimiento. Entonces, bueno, a lo mejor no me da para un yate, pero me da para vivir bien. Pero para comprarte esta casa. Claro, o sea, me da para vivir. Entonces tiene también otras cosas de... no solamente a veces el dinero, también tienes que valorarlo, ¿no? Tienes que valorar también el tiempo, el poder a lo mejor trabajar desde tu casa, el poder... En mi caso yo tengo hijos, pues, y no tener un jefe, o no tener que ir a una oficina, o no tener... Bueno, puedes conciliar mejor. Claro, yo puedo conciliarlo mejor. Entonces, bueno, pues el dinero es importante, pero también creo yo que el vivirlo, el vivir también es importante. Sí. Es que, disculpa que te interrumpa, es que tú fíjate lo que encierra la palabra artesanía, ¿no? Es arte pero sano. Hay una filosofía dentro de los artesanos. Hombre,
si no son atrapados por la vorágine de cómo va el mundo, que buscan un poco eso, internamente buscan un poco eso, gratificarse con el arte y vivir con la salud y sano, ¿sabes? Es un juego de palabras que hay que hay que saber discernir de ahí y sacar, digamos, lo que hay detrás de lo que es un artesano, porque habrá mucho de que te guste lo que estás haciendo, ¿no? De vocación en el oficio, ¿no? Porque es evidente de que la dificultad en poderse ganar la vida a veces no es sencilla, la gente igual no aprecia, digamos, hoy la artesanía como lo que podría ser entonces, pero sí que tiene que haber, para dedicarte a esto, pues el que te tiene que gustar y el que hay mucho de poner de tu parte, pese a las dificultades que puedas encontrar. Sí, a ver, te tiene que gustar porque pues al final estás de pie, hay veces que te duelen los dedos, hay veces que que a lo mejor te tiras con una silla mucho más tiempo de lo que dices, jolín, a lo mejor no me ha rentado, en otras a lo mejor te tiras menos, entonces también. ¿Qué útiles y herramientas son las que utilizas para tu oficio? Pues básicamente unas tijeras, un pincho y, bueno, en este caso palitos para sujetar, martillo. Un martillo y unas agujas. Pues es lo más... eso es lo básico. Es poca cosa para lo que es más, entiendo, la habilidad de las manos. Luego la mayoría de las herramientas te las haces tú, por ejemplo, para poner están hechas por claro, esto es un latón que tú lo diseñas, lo cortas, lo limas para que no haya pelillos, y entonces esto te sirve para juntar las pajas. Pero también es cierto que cada rejillero tiene sus herramientas. Porque cada uno se busca su técnica. Sí, ahora con las redes sociales, ¿no? Yo estoy en contacto con otros países y entonces te das cuenta que cada persona lo hace, tiene sus herramientas. Hay como unas básicas, lógicamente unas tijeras para cortar, un martillo, tal. Pero yo a lo mejor utilizo algunas que hay en otros países que no las utilizan. La satisfacción que me da es de que haya una continuidad con tu hija en el oficio, porque aparentemente podría ser poco atractivo desde el punto de vista económico, a lo mejor de que te puedas llegar a ganar la vida con ello, pero como tú bien decías, hay otras cosas que hay que poner en la balanza para sopesar que te da satisfacción lo que estáis haciendo, lo que tú has hecho y lo que tu hija, digamos, ahora mismo está tomando el testigo de ello, hoy aquí ya en Chapinería, en un taller, digamos, tuyo propio, ¿no? De modo que daros las gracias por vuestro testimonio y agradecer que el oficio tenga continuidad contigo. Así que, de nuevo, muchas gracias a los dos.